Hace 30 años un grupo de militares mantenía en vilo al país y ponía en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín. Pero, ¿qué había detrás de ese movimiento cara pintada? Andrea Duplá elaboró un informe especial. Hablamos de levantamiento. Los militares nos corrigen y dicen no, eso fue una sublevación. Lo cierto es que para muchos analistas, en realidad aquella Semana Santa lo que hubo fue un intento de golpe de Estado, frustrado porque Rico contaba con que las Fuerzas Armadas iban a apoyarlo. Si no era para reprimirlo, era por lo menos para no hacerlo. Pero no contaba con que la gente iba a salir a la calle a defender la joven democracia que había. 30 años de esos hechos. La primera parte de La Casa está en orden. Aquí está. Este grupo no es un grupo golpista. Sin problema, tranquilito, no nos hagamos los locos, la cosa va a caminar. Nosotros nunca pusimos la República. Porque democracia no sé si hay todavía. Primero tenía la información de que los montoneros estaban jugando, o algún sector de los montoneros estaban jugando en favor de Rico. Y en segundo lugar, también tenía conciencia de que esto era una maniobra de la derecha y de la izquierda, de inteligencia básicamente. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Lo volvería a hacer otra vez. Antes de aquella Semana Santa, el malestar militar ya se percibía. Como en el horizonte las nubes negras anuncian un temporal. Con convicciones democráticas en su ADN, el presidente Raúl Alfonsín quería integrar las Fuerzas Armadas al orden constitucional, castigando a represores y golpistas. Los responsables del terrorismo de Estado ya habían sido enjuiciados, pero faltaban los juicios contra los militares de rango medio. Alfonsín quería separar la paja del trigo y la ley de obediencia debida era algo que el gobierno ya analizaba, pero la semilla de la sublevación había germinado. Si usted se pone a pensar, Videla nunca mató a nadie. Videla dio las órdenes para que otros maten. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la práctica había muchos oficiales de baja graduación que eran requeridos por la justicia y muchos generales que habían dado las órdenes no eran molestados. El 15 de abril de 1987, el mayor de inteligencia Ernesto Barreiro, que había desoído el llamado de la justicia por los crímenes horrendos que se le imputaban en el centro clandestino La Perla, resistió una orden de arresto. Aquel acto de rebeldía fue la excusa para desplegar un plan que venía gestándose en la mente de un teniente coronel que decía ser un héroe de Malvinas. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. ¿Me puede explicar? ¡Córdoba se rindió! ¿Me lo puede explicar? ¡Se acabó la dictadura! A lo Rambo, con las caras pintadas, los hombres de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo se sublevaban a las órdenes de Aldo Rico. No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. Este es un problema estrictamente militar. 50 metros de la entrada de la puerta 2 de Campo de Mayo. Aquí nos encontramos con esta manifestación de alrededor 500 personas que están siendo enfrentadas por un cordón policial para impedir que sigan avanzando. En este momento están cantando el himno nacional. Compatriotas, estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Mientras un joven Jesús Rodríguez intentaba calmar a la multitud dispuesta a lanzarse contra los carapintadas, el juez federal de San Isidro, Daniel Piotti, entraba a la unidad para intimar la rendición. Pero entre las motivaciones de los sublevados había algo más que soluciones políticas para el tema de los juicios. Rico quería ocupar un lugar en la historia y 30 años después lo sostiene. Anticipábamos lo que ocurrió después, ¿no es cierto? Hoy están los delincuentes subversivos sueltos
indultados y los militares que luchamos contra la subversión. Y de alguna otra forma, al derrotar a la subversión, permitimos que Alfonsín llegara al poder, porque si no, nunca hubiera... si la subversión hubiera triunfado en la Argentina, esto sería una Venezuela, una Nicaragua, una Cuba. No he de hacer concesiones ante El Jueves Santo, Alfonsín hablaba ante la Asamblea Legislativa, pero afuera la tensión aumentaba y la gente seguía ganando la calle para apoyar al gobierno constitucional. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. Cuando había un golpe militar, la gente no salía a la calle a defender la democracia. Se iba a comprar fideos y a mirar a ver qué pasaba. En Semana Santa, el corte que se produce en la historia es que la gente decide ser protagonista de su propio destino y va a defender la democracia. El Viernes Santo transcurría entre versiones de desplazamientos de tropas e incidentes. Con 48 horas de conflicto, aún era confuso el grado de apoyo con el que contaba Rico, pero había confusión también en torno a la respuesta de las Fuerzas Armadas al poder constitucional. Éramos 300 hombres. Estábamos sentados ahí esperando. Afuera, entre Fuerzas Armadas, entre el resto de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, las policías, la prefectura, había más de 100.000 hombres armados. ¿Por qué no nos atacaron? Si estábamos cometiendo un delito, ¿por qué no nos reprimieron? Nadie se movió. General Ernesto Alay, buenas tardes. Dentro de algunos minutos va a llegar el presidente de la Nación. ¿Cuál va a ser el tenor de la reunión? Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. La historia de la Argentina es una historia de muchas muertes. No sé si 30.000, si 10.000, lo que fuere. Pero es una historia de muertes. Nosotros teníamos que producir un quiebre en la historia y demostrar que podríamos vencer a los autoritarios sin matar gente. Por eso Alfonsín, cuando me instruye para que vaya a rendirlo a Rico, me dice: andá, rendilo y que no haya muertos en la Argentina. Alfonsín le ordenó al jefe del segundo cuerpo del ejército que marchara con sus tanques desde Rosario hasta Campo de Mayo para controlar a los sublevados. Pero el general Ernesto Alay nunca llegó. Alay si no pudo mover nada, que iba a venir solo. Alay llegó solo acá a la escuela Lemos. Solo estaba. Alfonsín no quiso o no pudo reprimir a los sublevados. La demora del general Alay en llegar con sus tanques a Campo de Mayo impone la pregunta. Alfonsín primero intenta que los repriman. Da la orden de represión y la orden de represión no funciona. No consiguen la fuerza más acatamiento a la orden de represión. ¿Qué es lo que le quedaba a Alfonsín? ¿Lanzar civiles desarmados sobre Campo de Mayo? ¿Qué es lo que le quedaba? Bueno, y si hacía eso, ¿qué es lo que hubiera pasado? El sábado 18 de abril, el entonces ministro de Defensa se reunió con Rico, en medio de carapintadas exaltados que llevaban varias noches sin dormir. Luego de 5 horas tensas, Jaunarena dejó Campo de Mayo convencido de que los sublevados entregarían la unidad. Pero las primeras luces del domingo de Pascua trajeron malas noticias. Dificultades de último momento, sí, han surgido muchas dificultades. No les puedo decir, realmente la situación es grave. Saldré personalmente a Campo de Mayo. La situación se había complicado y frente a una plaza de Mayo repleta, Alfonsín anunciaba que le pondría el cuerpo al conflicto. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles
que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Para mí que Alfonsín no haya ido a Campo de Mayo no era necesario. Él pudo haber conducido ese mismo acuerdo, negociación, como lo queramos otra figura del gobierno. Es decir, es una decisión de un político. Ahora, el punto es que, ¿no es cierto?, Alfonsín, a partir de que va a Campo de Mayo, le da a Rico y al fenómeno Cara Pintada un estatus político. Alfonsín voló a Campo de Mayo. Ese fue el comienzo del fin del conflicto, o tal vez no. Este es el ejército que se autolimitó para no enfrentarse a ese pueblo que nos insulta. Mirar este informe, escucharlo, es revivir con detalles un hecho histórico de nuestro país, que tiene una segunda parte. Mañana, la segunda parte, Ángel, vamos a ver qué pasó cuando Alfonsín vuelve de Campo de Mayo y dice aquella frase famosa: la casa está en orden, felices Pascuas. Tanto se lo criticó. Vamos a ver por qué se lo criticó tanto. ¿Qué era lo que se le achacaba, qué era lo que se le endilgaba a Alfonsín por haber pronunciado esa frase? Vamos a hablar también de la interna militar, de las ambiciones políticas de Aldo Rico y de la presión política que hubo también, como todo esto derivó en la obediencia debida al punto final. Todo eso mañana en La Casa está en orden, segunda parte, aquí a las 19 horas en Tele 9 Central. Gracias, Andrés.